Arrancamos un nuevo programa de la temporada 15 de Meridiano 64 con un invitado de lujo en nuestro living. Es el señor de la televisión, décadas y décadas y décadas. Si uno habla de periodista en Córdoba, obviamente se refiere a nuestro invitado que vamos a saludar en este preciso momento, el señor Gustavo Tobi. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer recibirte, ¿eh? Muchas gracias. Hacía tiempo que nos veníamos mensajeando y finalmente se dio esta Lo que pasa es que entrevista. son momentos movidos. Sí, me imagino. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, afortunadamente. Bien, un placer tenerte acá. Contanos, ¿en qué año empezaste a ejercer la profesión? Mira, ejercer la profesión como tal, es decir, que como periodista, exactamente no puedo decirte cuándo, pero lo que sí te digo, cuando me acerqué a un medio periodístico fue en el año 1957, que yo tenía 16 años de edad. Se acababa de formar los, no los SRT, sino Radio Universidad, como consecuencia de una resolución que se dictó en aquel entonces, y Radio Universidad formaba parte de RADES, que en Buenos Aires era Radio Splendid. Bueno, y acababan de... Era prácticamente... la RADES aquí era simplemente casi una repetidora. Entonces, cuando se hace Radio Universidad, es decir, se desmembra la RADES y eso pasa a jurisdicción de la Universidad Nacional de Córdoba, había que empezar de cero. Y entre las cosas que hicieron fue hacer un servicio informativo. Eso era muy embrionario, digamos así, pero había personas en el servicio informativo realmente muy importantes, pero necesitaban un cadete. Y bueno, como consecuencia del conocimiento de un tío mío que tenía con el gerente de aquel entonces, que era el gringo Garzón Maceda, Félix Garzón Maceda, entré como cadete. Y hacía lo que tenía que hacer un cadete, es decir, ir a buscar comunicado, ir a buscar el diario Córdoba en aquel entonces, que era el único vespertino que había en Córdoba. Y ahí me encontré con personalidades como Sergio Villarruel, como Efraín Ubichov, como René Ávila, como Jorge Alvarado, bueno, es decir, históricos. Orlando Barone, que era un gran locutor que solía estar en aquel entonces en Radio Universidad. Estaba Mario Luna, el viejo Mario Luna. Es decir, había gente realmente muy importante dentro del servicio informativo. Y daba la casualidad que yo desde siempre fui muy activo muy activo literariamente hablando. Es decir, me encantaba leer, me encantaba escribir, y además de chico había en casa una máquina Continental de las portátiles que eran... Sí, las de las... Sí, bueno, claro, lo que ahora era. son una antigualla que valen muchísimo. Y eso me fascinaba, me fascinaba como niño para juegos, pero pronto aprendí a escribir en la máquina. De manera que la ayudaba a mi madre, por ejemplo, que era maestra. Aprendí a leer desde muy chico. Es decir, además leía todo lo que caía en mis manos. Leía. O sea que tu infancia fue relacionada siempre a la lectura. ¿Qué otro recuerdo tenés para contarnos de tu infancia? De la infancia, mira, lo mejor de la infancia, en el caso mío, de mi infancia, fueron las épocas de verano en Villa María Río Seco, porque mi padre era el director del hospital regional de Villa de María Río Seco. Imagínate, en aquel entonces el pavimento se acababa en Jesús María. Claro. Y de Jesús María a Villa María Río Seco, un guadal, que eran 130 kilómetros. Así que cuando llovía mucho te empantanabas, y cuando no llovía te tapaba el polvo. Claro. Pero era un lugar maravilloso. Tengo una familia amiga allá de Benchetrit, capaz que lo conozcas. Benchetrit era médico. Sí, el doctor. Era médico, estuvo después de mi padre. Sí, estuvo después de mi padre. Después de mi padre, cuando mi padre era director, y yo me acuerdo, lo conocí a Benchetrit. Sí. Así que, bueno, te acordás de eso allá y que... Pero lo que pasa es que todo eso tiene mucho que ver... Claro, el tremendo viaje, o sea, antes era una odisea ir hasta allá. Claro, pero lo que pasa es que era un lugar
de una tranquilidad absoluta para los juegos, ¿no es cierto? De todo tipo de juegos, con caballos, con bicicleta, con excursiones, escapadas al monte, porque era entretenidísimo ir al monte. Es decir, y poder observar los pájaros, las iguanas, las víboras. ¿Te gustaba cazar o simplemente No, observar? simplemente verlas. Bien. Siempre, hay curiosidad siempre. Ujú. Pero ¿qué pasa? No te olvides que Villa de María Río Seco es la cuna de Leopoldo Lugones. Y allí había un culto a la poesía, un culto a la literatura y un culto al folclore. Y un culto al folclore, ¿por qué? Porque Villa de María Río Seco era el primer pueblo más o menos civilizado desde Santiago del Estero hacia acá. Ujú. Porque lo otro era Ojo de Agua, que estaba en la En el frontera, límite, claro. en la frontera entre Córdoba y Santiago del Estero, pero era un pueblito muy chico. Villa de María Río Seco, que se fundó antes que la ciudad de Córdoba, era un lugar que ya tenía su personalidad, siempre la tuvo. Y entonces, además tenía un hotel, Ujú. y ese hotel era el único edificio en toda Villa María de Río Seco que tenía electricidad porque tenía un grupo electrónico. Ujú. Es decir, que era el único lugar donde había una heladera. Claro. Y para quien venía sediento en épocas de verano, Tenía desde mucho el valor norte, eso, claro. tener una cerveza fría era motivo suficiente como para quedarse. Ujú. Entonces eran noches muy largas y noches muy amenas y noches donde los protagonistas eran Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Félix Palorma, los Gómez Carrillo, un poco después los hermanos Ábalos. Ujú. ¿Y a dónde se hacían las reuniones? Las reuniones se hacían inevitablemente en el digamos así, el líder del pueblo, que era don Lindauro Novillo. Lindauro, fíjate qué hermoso nombre, más criollo imposible, que vivía sobre la calle principal, que era la Ruta 9. Claro. La calle principal de Villa de María Río Seco era la Ruta 9. Y también iban al gerente del Banco Nación, al jefe del correo y a la casa del médico. Ujú. Ahí eran las reuniones. Claro. Y en esas reuniones se hablaba de poesía, se recitaban poesías y se cantaban. Ujú. Y yo lo veía eso, desde que tenía... Claro. Es decir, que siempre estuviste en contacto con la poesía, la literatura, la Exacto, música. siempre, y con la bohemia, por Ujú, supuesto. ujú. Que Y- eso duró muchísimo tiempo. Ujú. Te voy a hacer una pregunta difícil, Gustavo, antes de seguir por tus inicios en Canal 12. Suponete que te secuestra un ovni, ¿no? Y el tipo que maneja te deja llevar un pendrive con la colección completa de una banda para ese viaje intergaláctico, pero una sola, ¿eh? ¿Qué tipo de banda? No, lo que vos quieras. Es decir, una banda musical, te estás refiriendo. Sí, libre respuesta. No una banda de delincuentes. No, preferentemente Mira, no. sin- Tratemos de dar una buena imagen. Mira, sin ningún lugar a duda, los trovadores. Ujú. Los trovadores originales, no los trovadores del norte, porque los trovadores del norte fueron un comienzo, un inicio, pero después el fuerte, es decir, su máxima expresión fueron los trovadores, Ujú. porque considero que ha sido el mejor conjunto folclórico de todas las épocas Ujú. en la República Argentina. Ujú. Y además, fíjate todo lo que te estoy diciendo, era contemporáneo de los Supay, Ujú. de las Voces Blancas, es decir, de conjuntos. En aquel entonces estaban los fronterizos, estaban los chalchaleros, Ujú. ¿sí? Todos esos conjuntos folclóricos realmente muy importantes. Pero los trovadores fueron unos innovadores únicos, con una armonía y una melodiosidad, si es que vale el término, incomparable. Ujú. Y además, por razones profesionales fundamentalmente, me hice amigo de todos ellos. Ujú. Y fíjate por la curiosidad, los trovadores se fueron a Europa junto con Chito Ceballos, que ya murió. Chito Ceballos integraba Tres para el Folclore, donde estaba Lalo Homer y Luisito Amaya. Y la telonera cuando se fueron a Europa, ¿sabes quién era? No. Mercedes Sosa. Ah, mira. Y Lalo Homer fue durante mucho tiempo el guitarrista de Mercedes Sosa. Ujú. Gigantes del folclore, pero del folclore con mayúsculas. No es que yo quiera minimizar ni empequeñecer a algunos artistas del folclore ahora. Eso del folclore ahora muy poco me gusta de algunos, es decir, Abel Pinto, cuando canta como es Abel Pinto,
ahí me gusta, ¿me entendés? Pero después cuando hace otro tipo de cosas, porque es un cantante natural y con una voz y un tinte de voz natural, por esa razón me llevaría a Los Trovadores, bien, siempre. Bien. Gustavo, nos habías contado tus inicios en Canal 10, los SRT, Radio Universidad. Canal 10 fue bastante claro, posterior. Claro. ¿Cómo llegás a Canal 12 con Bonaldi? Mira, hubo un acontecimiento en Canal 10 en el año 1969, en mayo, 29 de mayo exactamente, en Canal 10. Yo era secretario de redacción, secretario de redacción y a la vez hacía bastantes notas para el noticiero. No lo conducía el noticiero. Al conducir el noticiero en aquel entonces ya se había ido Sergio Villarroel porque lo comenzó. Primero el noticiero lo conducía un locutor, era Orlando Barone, precisamente, que te mencioné, que tenía una voz muy profunda, ¿no? Lo conducía, pero después lo estaba haciendo Sergio Villarroel. Cuando se produce la muerte de Santiago Pampillón, en septiembre, el 8 de septiembre de 1967, y me acuerdo perfecto porque fue el día de mi cumpleaños. Sergio Villarroel, como parte final de la muerte de Santiago Pampillón, cuando lo cronicaba a la noche, dobló los papeles que tenía y dijo: no tiene la misma agresividad una piedra que una pistola calibre 45. Y no te olvides que en el 66, 67, estaba Juan Carlos Onganía. Todos nosotros allí dijimos, perdón, Sergio mañana no sale más, efectivamente. De manera tal que allí empezó un momento muy serio, porque todos teníamos un pensamiento, te imaginas, absolutamente democrático. Lo odiábamos a Onganía por todas las cosas que había hecho. Estaba prohibida la actividad política, la actividad gremial. Es decir, los sindicatos estaban intervenidos. Cuando se produce el Cordobazo, yo me había pasado casi todo el día afuera. Y cuando llegué al canal a la noche, para la redacción del noticiero, había un teniente primero allí, que formaba parte de la intervención. Habían sido intervenidos ya Canal 12 es anterior a Canal 10, bastante anterior. ¿Del 60 o del 61 es Canal 12? Del 60, del Canal 12 60. Bien. Y Canal 10 estuvo 2 años después, creo, no me acuerdo exactamente. Entonces, en aquel entonces, la mayoría de las filmaciones eran cámaras mudas, es decir, era una filmadora que filmaba con película de 16 milímetros, pero es muy largo contar. No era como ahora que venía la nota y se ponía al aire en vivo, no había nada de vivo. Había que revelarlo a todo eso y había que hacerle un texto. Entonces, cuando yo me pongo a escribir el texto, me dice tipo, ponga extremista. ¿Cómo dice? Al teniente, ponga extremista. Dice, mirá si sería bruto. Eso se leía y me dice, pero pongo extremista con minúscula. Mirá, sería, que da idea del nivel mental de semejante engendro. Entonces dije, ¿cómo dice? Le digo, sí, ¿lo quiere escribir usted? Le digo, no, si escribe usted, no, yo no voy a escribir eso. Entonces, no lo escribí y lo mismo hicieron todos los integrantes del servicio informativo. Y por eso el noticiero de Canal 10, en aquel entonces, no salió al aire por 5 días, porque el Cordobazo no fue un solo día, duró 5 días. Eso es una cosa que mucha gente se olvida. Bueno, como consecuencia de eso, por supuesto, Cruz. Vino después un proceso porque era en aquel entonces, a pesar de todas las restricciones y toda la dictadura, era difícil despedir a un periodista. Y sobre todo despedir a un periodista que yo ya en aquel entonces tenía mi prestigio. Alguien conocido, claro. Poco, no lo que fue después, poco, pero poco tiempo después me fui, de mayo, me fui al viaje a la Luna, esto fue en julio, mes de julio, y cuando volví, yo tenía a mi cargo todos los noticieros, como secretario de redacción, todos los noticieros de Canal 10. Entonces cuando volví,
me habían sacado el noticiero al mediodía, Ujú. así que yo ya no tenía autoridad sobre eso. Entonces yo ya veía cómo venían las cosas. En definitiva, me aplicaron algo que se llamaba ley de prescindibilidad. Ujú. Es decir, Claro, como- eres como era- prescindible, claro. prescindible porque tomaban al canal, en este caso ya integrantes de los SRT, tomaba al canal como una oficina pública, porque pertenecía a la universidad. Ujú. Pusieron eso. Bah. La cuestión, me prescindieron y me dieron indemnización. Bah. Eso fue en el mes de septiembre Ujú. Del 69. del 69. En el mes de, un poco antes, en el mes de noviembre, había un lugar, se había producido una vacante de archivero en Canal 2. Ujú. Entonces, me dijeron, bueno, ven y tenemos buenas noticias, puedes entrar como archivero. Bien. Entonces me presento a trabajar el primer día de archivero. No me pregunté qué sucedió, pero pasó algo importante. Ujú. Entonces en vez de archivo me mandaron a la calle. Bien. Y de ahí nunca, nunca más en la vida. Acá. Nunca más en la vida entré Bien. al archivo. Sí. Bueno, y ahí empezó la historia en Canal 12, que terminó también, fíjate vos la casualidad, un 29 de mayo del año 2020. Claro. Mira todo el tiempo que ha pasado. Sí. Sí, Ya han sí, pasado, se van a cumplir 5 años que Bien. dejé el 12. Bueno, seguís de alguna manera con el vicio, pero tenés más tiempo libre. ¿Qué haces en tu tiempo libre hoy? Mira, tiempo libre ahora, ¿vos te crees que hay tiempo libre? Bueno, algo de tiempo libre. No, pero es que en todos estos tiempos hemos tenido, es decir, con mi programa Córdoba al Mundo, que se emite acá por Canal. Sí, sí, vamos a dejar el link acá también. Aténdeme, es un programa que si bien es de economía, pero está absolutamente concatenado también con lo que Con tiene todo, que ver la política, con toda la actualidad. Obvio. De manera tal que tienes que estar permanentemente informado. Además, no puedo no estar informado. Por supuesto. Bueno, es decir, no te podés desconectar. Además, es decir, no te puedes desconectar porque, como te digo, lo llevo en la sangre desde chico. Yo no sabía. Te cuento que yo había empezado a estudiar medicina, Ujú. pero en cuanto... Es decir, ¿Cuánto hiciste de medicina? llegué hasta el tercer año. Ah, mira. Llegué hasta el tercer año de mira. medicina. Pero ya estaba el bichito adentro. ¿Viste? Cuando te entró el bichito del periodismo, zona. Claro, o sea que podría ser el doctor Toby también. Podría haber sido, sí, Sí. podría haber sido, pero Sí, sí. eso era una especie de karma, porque como mi padre se había muerto muy joven, entonces la herencia tenía que ser del mayor que fuera Claro. médico. Bueno, pero entendí que la cosa iba por otro lado. Ujú. Está bueno que te hayas desplazado de ese mandato familiar y hayas ido hacia tu vocación. Y sí, es decir, accidentalmente, porque todos los periodistas que en este momento están ejerciendo, sobre todo los chicos más jóvenes, es decir, de los de mi época quedan muy pocos, Ujú. muy pocos de la generación mía. Ujú. El último que ha desaparecido ha sido Juan Marguch, que lo conocí y que era menor que yo, Juan. Bueno, pero sobrevive el Goño Ferrari Sí. y el Negro Claria. Gustavo, si te parece, vamos a ir poniendo algunas imágenes en nuestra pantalla para que si querés nos viertas algún concepto, alguna opinión, algo que vos tengas para decir. ¿Te Con todo parece? gusto. Vamos con la primera. A ver. Bueno, a ver, me parece que, bueno, ahí va a aparecer en primer lugar Fabiana del Prá. Ahí está. Sí, Fabiana del Prá, que llegó coincidiendo con la... Es decir, ya había llegado, hacía poco que el grupo Clarín se había hecho cargo de... Ujú, Se había Canal hecho 12. cargo Claro. del canal y estaban buscando una figura femenina. Ujú, Y en este caso se eligió a Fabiana del Prá porque en aquel entonces éramos dupla con Marcos Marchini. ujú, Ella, al llegar al canal de manera inmediata, no lo hizo porque no estaba en condiciones físicas, porque estaba embarazada. ujú. Estaba embarazada de su último hijo. Pero ocurrió que lamentablemente el mono, como le decíamos a Marcos, murió en ese año. Ujú. Y entonces al poco tiempo ella,
comenzó a hacer dupla conmigo. Y ahí, bueno, pasamos a la siguiente foto, que entiendo que es el Jorge el Petete Martínez. Ahí está. Y Petete se sumó ya en la última época en que yo estuve en el canal, creo que estuvimos 2 años juntos, no sé exactamente cuánto. Él entró como columnista, al canal. Primero lo hacía 1 o 2 veces por semana, después lo hacía prácticamente todos los días. Y fue un paso lógico porque estaban, indudablemente desde Buenos Aires estaban buscando un reemplazante, es decir, porque sabían que yo no iba a estar en pantalla todo el tiempo. Claro, claro. Lo nombraste, me parece, en algún momento de la entrevista, pero creo que viene Mario Pereira ahora. Mario, mira, es un tipo con el cual yo me había hecho amigo como de manera accidental por la forma de ser de él, que no tenía nada que ver con la persona que era cuando estaba en la radio. Era un tipo que él era locutor, pero tenía una percepción sobre lo que estaba sucediendo. No se equivocaba nunca, tenía un olfato especial para ver por dónde pasaba la información. Claro, y un talentosísimo empresario también. Pero, además, junto con Ronnie Vargas, formaban un dúo realmente importantísimo. Habían empezado muy de abajo, vinieron los dos desde San Juan. Ronnie, que es maestro, él ha sido maestro, pero Mario era simplemente era un buen locutor, un excelente locutor. Y después de pasar de ser locutor a conducir un programa de radio y tener esa forma de llegar a la gente, lo hizo de manera muy especial, incluso eligiendo a sus colaboradores, como fue el caso de Blanquita Rossi, por ejemplo, o Rebeca Bortoleto, a Sergio Zuliani también. Claro. Ahora que me decís de Blanquita Rossi, hago una interrupción en esto de las fotos, te quiero preguntar, ¿por qué nunca te sedujo la política? ¿Por qué nunca te dejaste tentar de ocupar un lugar en una lista? Pero porque, por supuesto que tuve varios ofrecimientos. Obvio. Pero no era lo mío. No era absolutamente lo mío. Era una cosa que no tenía nada que ver con lo mío. No era mi vocación, para nada. No era mi vocación. Además, nunca me habían gustado los políticos. Nunca me gustaron los políticos. Además, me peleé. Yo invariablemente me peleaba con los políticos. Casi todo. Y me imagino. Creo que vamos con Johnny Viale ahora. No sé si, bueno, estabas de vacaciones, no sé si... no iba Johnny Viale. Tenemos a Lalo y a Jorge ahí. Lalo llegó primero, es decir, no llegaron juntos. Llegó primero Lalo en la época en que el canal no estaba intervenido en aquel entonces. Sí, lo había vendido y debe haber sido de Braver. Aaron Braver, claro. lo había vendido. Y había llegado una persona que era un desguazador de canales, porque el canal, indudablemente, con la estructura que tenía en aquel entonces, había cambiado totalmente todo lo que era la televisión. Tenía cerca de 160 empleados, una cosa así. Y vino este señor y bajó todo. Y lo único que dejaron el noticiero reducido a su mínima expresión. Claro. A su mínima expresión. Y ahí llega Lalo. Y allí llega Lalo y se hace cargo del noticiero de la noche. Que iba más temprano que Telenoche. Después vino y se sumó Cuadrado, los dos viniendo, fíjate por la casualidad, todos vinieron de Canal 10. ¿No? Claro. Sí. Muchos vinieron. Como hacían, por decirlo de alguna manera, escuela ahí en el... Sí, efectivamente. Sí. Fabiana vino desde Canal 8. Pero también había estado en algún momento, también estuvo en Canal 10. Fue una escuela, la escuela que tuvo Canal 10 de periodistas, sobre todo Radio Universidad, fue realmente importantísima. Gustavo, bueno, sabemos que estás de vacaciones, me contaste, estás en un periodo de relax. No sé si viste, pero bueno, lo tenemos ahí a Johnny Viale. Ahora sí, bueno, la entrevista que le hizo el presidente. Mira, te voy a decir una cosa. La entrevista que le hizo al presidente Milei, en términos generales,
estuvo bien. Pero si yo lo hubiera hecho a la entrevista, teniéndolo a Milei como lo tengo, es decir, yo lo tengo considerado desde el momento mismo en que se presentó como candidato. Me parecía imposible inicialmente que una personalidad como él pudiera ser presidente de la nación. Lo mismo me pareció, por ejemplo, con Carlos Menem, pero cuando comenzó la campaña Menem, yo dije, Menem le va a ganar las internas a Cafiero y va a ser presidente de la nación. Cuando yo vi la repercusión que Milei tenía entre la gente joven, dije, este tipo va a ser presidente. Claro. Entonces me dijeron, pero vos estás loco. Me decían, vos estás loco, salvo hasta 3 días o 4 días antes de varios los que a mí me habían dicho que yo estaba loco. Claro. Habían percibido lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque sus hijos en su casa le decían, papá, vota por Milei. Claro, le pedían ellos mismos que vote Milei. En tu carrera... Pero volviendo al tema de la entrevista. Sí. Cuando vos tenés una posición, porque por algo Milei lo elige a Johnny Viale para que le haga la entrevista y se la concede de manera excepcional, que para un periodista, en el momento en que se produce esa entrevista, es algo que resulta realmente muy importante y te da jerarquía, no te quepa la más mínima duda. Pero se notaba que hay una preferencia o una tolerancia para no ir a fondo. Y tanto no fue a fondo que cuando Milei, que te digo con esto, es decir, es un arquero, como lo dijo los otros días acá Carlos Sagristani, es un arquero que una pelota que iba afuera la metió adentro. Porque le han tirado con todo y nunca le hicieron un gol. Es decir, ha cometido algunos errores, pero ninguno tan grueso como este. Milei acá metió, se hizo un gol en contra, se pegó un tiro en el pie. Creo en sus buenas intenciones, ojo, creo en las buenas intenciones y creo que a consecuencia de eso fue producto del engaño, porque lo engañaron, lo engatusaron. Hasta al mejor cazador se le escapa la liebre. Obvio. Un tipo de la inteligencia que tiene Milei, ¿me entiendes? Pero lo dijo él, yo soy un fanático de la tecnocracia, es decir, obsesionado con el tema de la tecnología y obsesionado con el tema de las inversiones. Claro. ¿Pensás que le armaron una telaraña y le crearon todo un mundo y él se lo tragó. Bueno, pero cuando él dice, después que da todas las explicaciones, y dice, pero no nos engañemos, dice, todos los tipos que están en el tema de las criptomonedas son hiper especializados, pero esto es un casino, esto es una timba, y después dijo una ruleta rusa. Entonces la pregunta que yo le hubiera hecho a Milei, discúlpeme, presidente, ¿y usted cree que se puede confiar en que haya un fondo de financiación hacia los empresarios pymes que no tienen acceso a los bancos con un casino? Además, una pregunta que no ha sido hecha todavía, que no lo ha hecho nadie, no es que yo me crea el original, pero esta pregunta no la ha hecho nadie. Se habla que estos fondos iban a ir a una fundación, entre comillas. ¿Qué tipo de fundación? Empezamos al revés, porque vos, cuando tenés una fundación, lo primero que tenés es alguien que la sustenta esa fundación. Una fundación no se crea de la noche a la mañana. Es decir, voy a tener una fundación y cuando tenga fondos lo voy a hacer. No, una fundación manejada ¿con quién? ¿Por quién? ¿Cómo va a ser el traspaso de los fondos? Que estos timberos, porque son timberos todos los de las criptomonedas, los timberos que son benefactores del mundo, benefactores de Argentina, que estamos en el traste del mundo, de los emprendedores, y vamos a poner nuestra plata para los emprendedores de un país como Argentina, que ni siquiera consigue el lugar de país emergente todavía. Raro. Es una cosa sumamente rara. Es decir, que esto significa que, Milei lo dije en mi programa Córdoba al Mundo, le vendieron un buzón con cartas y todo adentro. Seguro. Gustavo, nos queda 1 minuto y medio de esta interesantísima charla. No quiero dejar de preguntarte por la doctora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Milei. Lo peor que le podría haber pasado al país en los últimos tiempos ha sido el kirchnerismo. Y lo peor es esta señora. ¿Peor? Una delincuente. Tienen razón los fiscales, quienes la juzgaron primero, y que ahora hay un recurso de apelación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es la jefa
de una asociación ilícita. Tendría que estar presa, con tobillera o sin tobillera, donde sea, donde fuere, en el Calafate, pero tendría que estar presa. Lo que pasa es que acá una cosa es lo que nosotros creemos que tiene que ser la justicia y otra cosa son los avatares políticos de la justicia. No puede ser, atendeme, a Menem se murió y no habían ratificado la condena, a pesar de que él estuvo preso un tiempo. Pero esa es Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente este país. Y estamos como consecuencia de los desastres y la corrupción y el vaciamiento y el señor Kicillof, que nos ha dejado una deuda de 18.000 millones de dólares con YPF. Ahí nos quedan 5 segundos y no quiero dejar de preguntarte y ya cerramos la entrevista, nos vamos al corte. ¿Hincha de qué club? No tengo ningún club. Bueno, a partir de ahora de instituto, ¿te parece, Gustavo? ¿Cómo? A partir de ahora de instituto. Productor y conductor del programa, somos de instituto, te hacemos de instituto como Lalo. Tengo simpatías por instituto. Bien, buenísimo. Tengo simpatía por instituto. A mi mujer le gusta instituto porque mi mujer se llama Gloria. Listo. Hecho. Gustavo, ha sido un enorme placer recibirte. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por la entrevista. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos.